Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy vamos a terminar ese pasaje donde hemos encontrado al Señor en medio de una liberación juntamente con sus discípulos. Vamos a leer el último versículo y ahora entramos en materia ya. Es el versículo 21 del capítulo 17, que así nos dice la palabra del Señor. Pero este género, claro, como siempre digo, para entender este versículo tendríamos que leer como mínimo el anterior, pero ahora lo vamos a explicar. Versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así que con este versículo vamos a terminar de estudiar, de ver esta historia donde hemos encontrado a Jesús sanando y liberando a un muchacho lunático que previamente había acudido a los discípulos, pero como ya hemos visto, los discípulos nada pudieron hacer por él. Ahora son los propios discípulos los que le preguntan al Señor que por qué no pudieron echarlo fuera, y Jesús les respondió que el motivo era por la poca fe de ellos. Y ahora terminamos con esta frase de Jesús que dice que este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora bien, aquí tengo que aclarar algo importante. La versión que yo uso tanto para estudiar como para predicar como para enseñar es la Reina Valera del 60. Pero aquellos que, por ejemplo, usan otras versiones como pudiera ser la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, se van a dar cuenta que este versículo 21 no aparece en sus Biblias. Y el motivo es que este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. No queda muy claro si este versículo es original o no. Pero la Reina Valera ha decidido incluirlo en el Evangelio de Mateo porque en el Evangelio de Marcos sí sale. En Marcos capítulo 9 y en el versículo 29 dice: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Así que no te preocupes, que si Mateo no escribió esto, tranquilo, porque Marcos sí. Pero ahora vamos a otro debate que de este versículo surge. Porque claro, cuando Jesús dice que este género no sale sino con oración y ayuno, ¿a qué género se está refiriendo Jesús? Porque aquí no queda del todo claro. Hay muchos que dicen que Jesús está haciendo referencia al demonio que acababa de ser expulsado. Y luego hay otros que dicen que el género hace referencia a un género de fe, de la cual el versículo anterior habla. La gran mayoría de los comentaristas creen que cuando Jesús dice este género, lo que está haciendo referencia o alusión es a ciertos demonios que muestran, por así decirlo, como más resistencia a la hora de salir fuera de las personas. Dicen que como Jesús acababa de liberar a un muchacho, entonces esto hace referencia al demonio. Pero luego hay otros que interpretan las palabras del Señor cuando dice este género y que se refiere a la fe que se necesita para echar fuera demonios. Si te das cuenta, el versículo anterior es una reprimenda por parte de Jesús a los discípulos, hablándoles de la poca fe. Y justamente ahora les dice que este género solo sale con oración y ayuno. Entonces la pregunta es, ¿y a qué género se está refiriendo exactamente el Señor? Si me preguntases a mí, yo personalmente creo que el Señor está haciendo referencia a los demonios. Jesús dice que hay un género de demonios más complicados o más resistentes a la hora de echar fuera. Pero como aquí no importa en absoluto lo que yo crea ni lo que yo piense, tenemos que ceñirnos 100% a lo que la palabra de Dios dice. Y creo que sea cual sea la respuesta, una no contradice a la otra. Me explico. Sea que Jesús esté haciendo referencia a un género de demonios o a un género de fe para echar demonios, no sería contradictorio. Porque al final, tanto la oración y el ayuno nos preparan para la batalla espiritual. Creo que aquí lo importante no es saber a qué género se refiere, sino que aquí lo importante es centrarnos, focalizarnos en la importancia de la oración y el ayuno. Y como creo que hemos hablado ya en diferentes ocasiones de la oración, hoy me gustaría centrarme en el ayuno.
Hoy parece que está de moda, por lo menos aquí en España, el tema del ayuno intermitente. Todo el mundo lo hace. Encontramos a muchísima gente practicando esta disciplina. Pero del ayuno que habla la Biblia no se basa simplemente en dejar de comer. El ayuno bíblico es abstenerse de alimentos con el fin, con el propósito de buscar a Dios de una manera más intensa. Ahora bien, si tú me preguntas, ¿qué dice la Biblia de cómo ayunar? Tengo que decirte que la Biblia es bastante permisiva en cuanto a este tema. La Biblia no establece un tipo de ayuno en concreto, sino que lo deja abierto a la propia elección de cada persona. En la Biblia encontramos ayunos largos, ayunos intensos, como por ejemplo el del propio Señor Jesucristo, que ayunó durante 40 días en el desierto. Y luego, por ejemplo, encontramos a Esther ayunando 3 días, y esto lo encontramos en el libro que lleva su nombre, Esther, allí en el capítulo 4 y en el versículo 16. Luego también encontramos el ayuno que Daniel hizo durante 21 días, que eso está allí en el capítulo 10 de su libro. También encontramos a una nación entera ayunando, que fue la nación de Nínive, cuando todos los habitantes, incluidos los animales, ayunaron para arrepentimiento después de que el profeta Jonás trajera una palabra por parte del Señor. Bueno, como puedes ver, hay diferentes tipos de ayuno. Pero lo más importante del ayuno nos lo enseñó Jesús en este Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 16, desde el versículo 16 hasta el 18, cuando dice que cuando nosotros ayunemos, tenemos que hacerlo en privado. Tenemos que hacerlo en total secreto para con Dios. El ayuno es una práctica que nos lleva a tener intimidad con Dios. Por eso nadie más lo tiene que saber. Dicen estos versículos de Mateo que cuando ayunemos, unjamos nuestra cabeza, lavemos nuestros rostros, para que nadie ni siquiera sospeche que estamos ayunando. Y entonces cuando nuestro Padre, que está en lo secreto, ve que estamos ayunando en secreto, entonces Él nos recompensará en público. No sé si alguna vez has ayunado o no, pero si no es así, qué buena oportunidad sería para que empieces ahora. Mi consejo es, no pretendas hacer un ayuno largo de 40 días ni de 21, sino que lo mejor sería empezar por un día de ayuno. Empieza poco a poco, tranquilo, no tengas prisa. Abstente de comer alimentos para intensificar tu búsqueda de Dios. Y pronto te darás cuenta que el ayuno es una tremenda arma que Dios nos ha dado para nuestra vida espiritual. Pero recuerda siempre hacerlo en secreto. El ayuno y la oración hace que, o ya sea eso que estamos hablando de los demonios o la fe, que un género salga con oración y con ayuno. Practiquemos más esta práctica que Dios nos ha enseñado. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias porque de ella nos alimentamos cada día de nuestra vida. Salimos cada mañana como los israelitas a buscar el maná cuando estaban morando en el desierto y vagando por el desierto. Así salimos nosotros cada mañana en busca de nuestro alimento, de nuestro maná, de tu palabra, Señor, que nos alimenta nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Oramos, Señor, para que tu bendición nos alcance en el día de hoy. Y gracias por todo lo que estás haciendo. Y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.